es los propios modelos de investigación, es decir, cómo se han ido construyendo dinámicas de trabajo diferentes, con una historiografía muy distinta de los casos de estudio que planteamos, pero que nos ayuda a comprender algunos de los modelos interpretativos que defendemos actualmente y, sobre todo, nos ayuda a tener perspectiva de lo que puede ser la potencialidad en el futuro análisis de estos modelos, ¿no? Eso por un lado. Y otro, vamos a atender algunos aspectos interpretativos, ¿no? Algunas lecturas sociales que se desprenden de los estudios de caso que planteamos hoy aquí. Nos vamos a centrar en una zona centro-occidental de la actual provincia de Jaén, una unidad bien definida, que es el Valle del Guadalbullón, con dos casos de estudio muy concretos, que son Puente Tabla y Liturgi, que nos sirven actualmente de modelos de contraste, pero entendiéndolos dentro de sus propias dinámicas en el territorio, porque no son espacios muy distintos y que ocuparon un rol muy diferente también en el ámbito territorial. Y Liturgi, capital de territorio con seguridad, que ocupa un espacio estratégico en el Alto Guadalquivir, en la confluencia de tres ríos importantísimos, como son el Guadalquivir, Guadalbullón y Guadalimar, en un espacio también estratégico de conexión, ¿no?, con la zona de Cástulo, con la entrada al Alto Guadalquivir, y sin embargo Puente Tablas, que veis aquí la parte baja de la diapositiva, con dinámica muy propia y con un papel diferente en el territorio. Sí tienen como punto de coincidencia que en la actualidad se convierten en espacios en los que estamos desarrollando sendos proyectos de investigación, ¿no? Estamos activando la investigación en Puente Tabla a través de un proyecto de investigación subvencionado por la Junta de Andalucía, que nos permitirá trabajar de manera más o menos continua hasta al menos 2026, y luego Liturgi con diferentes proyectos de investigación, entre ellos un I+D, un proyecto del Plan Nacional, y Liturgi Gens, que es el que estamos desarrollando en la actualidad. Bueno, el caso de Puente Tabla, ampliamente conocido, un espacio clave en el Alto Guadalquivir, un modelo urbano que se estructura en una meseta apuntada, que queda delimitada y definida por una fortificación que se distribuye por casi todos sus frentes, menos por el área sur, porque queda defendido de manera natural por el propio farallón que cae al Guadalbullón, ¿no? Un ámbito urbano muy próximo a la actual ciudad de Jaén, que veis ahí en el fondo, pero con una conexión visual y directa con algunos centros importantísimos del entorno, como es el Oppidum de Jaén, de la ladera del Cerro de Santa Catalina, que veis en esta zona de olivar, en el entramado de pinos que caracteriza a este cerro. También el Oppidum de Atalayuela, que queda en la zona occidental de la meseta de Puente Tabla, o el Oppidum de La Guardia, es decir, ocupan un lugar estratégico de control de un amplio valle que se abre aquí a los pies de Puente Tabla, del Guadalbullón, con una potencialidad agrícola evidente, que define gran parte también de las dinámicas territoriales de Puente Tabla, ¿no? La historiografía de Puente Tabla es ampliamente conocida, no voy a entrar en detalle en las distintas fases de investigación desde que se descubrió a inicios de los años 70, pero sí incidir en un aspecto que nos parece interesante también a nivel metodológico, y es que contar con una base analítica que se ha ido construyendo en momentos distintos, de la propia, por los que ha pasado la propia metodología arqueológica, con ensayos interesantes que fueron novedosos en su momento, hoy están ya superados, pero que nos ofrecen una dialéctica interesante respecto a otros modelos de investigación que incorporamos en proyectos nacientes, ¿no? Este es un esquema de lo que puede ser un modelo de investigación que ha ido creciendo, ¿no? Que ha ido construyéndose a lo largo de más de 30 años, desde iniciativas en una fase inicial que tenían como objetivo obtener la secuencia
estratigráfica del sitio, a excavaciones en extensión, pasando por ensayos que en su momento fueron novedosos, ensayos de microespacio, incluso con muestreos espaciales no invasivos, que haremos referencia a ellos, que contamos con algunos referentes de los más tempranos que se aplican en España, o por lo menos en Andalucía. ¿Vale? Fases generales de un proceso de ocupación urbana. En Puente Tabla sí contamos podemos delimitar y definir de manera, incluso matizar, toda la secuencia de ocupación del sitio, desde finales del siglo IX, en el que se empieza a constatar estos procesos de concentración aldeana, hasta las primeras fases de construcción de la fortificación a mitad del siglo VII, pasando por el momento de mayor apogeo del sitio, que se fija fundamentalmente para el siglo finales del V, primera mitad del IV, incluso documentando fases de abandono, de crisis global y abandono de la meseta y reocupación en el siglo III, lo que además nos ofrece datos interesantísimos sobre ajustes en el modelo urbano que están directamente relacionados también con lectura de ajuste social, ¿no?, de la estructura social. Bueno, esta es la foto fija que tenemos hoy en día en Puente Tabla. Estamos en un momento, yo creo que bastante bonito e interesante del estudio del sitio, porque se ha pasado del análisis exclusivo del caserío, de la trama de las casas, a indagar otras áreas del Oppidum, que nos permite, cuanto menos, profundizar en dinámicas espaciales y funcionales atendiendo a espacios o a áreas distintas del sitio. Incluso nos permite ver cómo se ajusta, ya Ignacy ha hecho referencia en su intervención, a cómo se ajusta la jerarquía de un sistema gentilicio clientelar propio de este momento, un modelo orgánico de los que él hablaba, y de organicismo aristocrático que tiene un claro referente en la trama urbana de Puente Tablas, pero incluso en cómo se ven esas transformaciones percibidas en el cambio entre el cuarto y el tercero, en el momento de reocupación de la meseta, donde vemos que se van a poner en valor, se van a reocupar áreas tradicionales de la meseta, pero con cambios sustanciales. Incluso se van a hacer modificaciones dentro de las limitaciones que te ofrece un modelo orgánico perfectamente acotado y delimitado a lo que es el trazado de la fortificación, pero vamos a ver, por ejemplo, la ocupación por primera vez de áreas que no habían sido ocupadas en momentos precedentes. Esto ya en el avanzado el siglo III, ¿no? Decíamos que a nivel metodológico contamos con ensayos que pueden ser una base de referencia interesante y de contraste con otro tipo de métodos y de aplicaciones que podemos hacer en la actualidad. Y este es uno de los ejemplos, ¿no?, cuando en el año 94 el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz encarga, dentro de un programa que fue bastante intensivo de este tipo de análisis, encarga a la empresa Terranova la realización de muestreos eléctricos y magnéticos en la meseta de Puente Tablas. Claro, el planteamiento metodológico de estas aproximaciones partían de un objetivo claro, que era obtener una foto general de la trama urbana, dentro de programas de planificación de lo que podía ser futuros proyectos de investigación. Es decir, en este caso, estos ensayos metodológicos o este tipo de técnicas estaban subordinadas a lo que iba a ser luego la planificación de las excavaciones sistemáticas, que luego no se hicieron por otros motivos, ¿no? Y todo ello en el contexto de la declaración hacía poco tiempo, que se había declarado bien de interés cultural, que ya era titularidad y era propiedad de la Junta de Andalucía, y entonces estaba dentro de un programa de planificación general de la Junta, ¿no? El resultado fue obtener un mapa con realmente con distintos resultados dependiendo de los muestreos, ¿no? La eléctrica dio mejores resultados para obtener esa visión general de lo que era la trama urbana. Sin embargo, la prospección magnética permitió matizar algunos aspectos, fundamentalmente la identificación de estructuras de combustión, de hornos, que luego hemos excavado posteriormente, con lo cual realmente la combinación de ambas dio un resultado interesante
para obtener una visión general de lo que puede ser la ocupación de lo que podía ser la ocupación de la meseta, ¿no? En el que ya se empezaban a percibir ese modelo orgánico estructurado en torno a calles con orientación aproximada sur-norte, con la articulación de manzanas de casa, pero también con aproximaciones que luego en los trabajos de campo hemos visto que no eran reales. También se intuían calles transversales que a la hora de intervenir vimos que no existían, ¿no? Pero bueno, en el año 2022, con el arranque de la nueva fase del proyecto de investigación en Puente Tablas, decidimos incorporar técnicas de muestreo no invasivo, en este caso georradar 3D, desarrollados por el CAI de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo no tanto de superponer, de volver a comprobar esa malla urbana, sino de resolver problemas o preguntas concretas, ¿no? En relación a matices que la prospección eléctrica no llegó a concretarlo y que, sin embargo, necesitábamos ir resolviéndolos, sobre todo matices que no había, o preguntas que nos surgían desde las excavaciones arqueológicas, ¿no? En ese sentido, se ha ido realizando muestreos acotados, delimitados al entorno de lo que es la manzana excavada hasta el momento, aunque tenemos previsto en las próximas anualidades ampliarlo y completarlo, atendiendo, por supuesto, a estas preguntas concretas. Junto a esto, programas cada vez más sistemáticos de análisis espacial a distintas escalas, con el objetivo de obtener cartografías de alta resolución que nos permita, pues, analizar cuestiones distintas del espacio urbano, ¿no? Esta es la imagen general del georradar una vez que se ha interpretado y se ha ajustado a la información disponible, y muy interesante, aunque no voy a entrar de lleno en ello, podemos luego debatirlo. Además, ha sido también objeto del trabajo final de máster de Darío Garrido. Muy interesante la contrastación también de metodología aplicada en momentos diferentes y con planteamientos completamente distintos, porque vemos que efectivamente existen elementos o aspectos de coincidencia entre, por ejemplo, la prospección eléctrica y el georradar 3D, pero también matices que el georradar sí es capaz de captar y que, sin embargo, en un planteamiento generalista o a escala macro, como fue el de la aplicación de la prospección eléctrica, pues no fue capaz de captar. No sé, a nivel metodológico interesa también contrastar momentos distintos de este tipo de ensayo y de técnica de cara también a la resolución de preguntas concretas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual o qué podemos aportar, o algunos de los aspectos generales que nos puede ofrecer Puente Tablas desde la perspectiva del conocimiento de su estructuración urbana? Bueno, pues partimos de un contexto que creemos que es favorable también a nivel interpretativo, y es contar con distintas áreas excavadas en extensión que nos permite, cuanto menos, hablar o aproximarnos a áreas funcionales o a áreas con una funcionalidad distinta en el espacio, ¿no? Entre ellas el caserío, en el que tenemos excavada gran parte de una de las manzanas, que se está ampliando. Ahora veremos una intervención del año 2022, porque el objetivo es intentar ampliar el área de excavación, también aproximarnos al área doméstica con nuevas preguntas, nuevas metodologías, nuevos planteamientos, porque la última casa excavada en Puente Tablas fue a principios del año 2000, pero la mayor parte de las excavaciones sistemáticas se sitúan entre finales de los 80 y principios de los 90. Es necesario también volver con otra perspectiva y con otros planteamientos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un urbanismo perfectamente organizado, distribuido en parcelas que tienen un fondo de 14 metros y que la diferencia radica en la mayor o menor complejidad de las unidades de casas, ¿no? Es decir, hay una planificación primera y previa de todo el urbanismo, por lo menos del área central de la meseta, ¿no? Nos encontramos con casas cuyo ancho puede ser variable, preferentemente en patrones de 5 o 9 metros,
pero siempre el fondo siempre es de 14 metros, ¿no? Que nos permite definir tamaños de plantas que oscilan entre los 70 metros cuadrados y los 125 metros cuadrados, sin contar algunas casas con doble planta, que tenemos constancia de ellas a través de, bueno, de la conservación incluso del arranque de las escaleras en el caso, por ejemplo, de la casa 2. Casas en las que el patio juega un papel fundamental, central en la propia organización de los ámbitos, y además normalmente siendo el espacio mayor de la casa, ¿no? Que alcanza tamaños que están por encima de los 30 metros cuadrados. Esta es la misma manzana de casa en la visión actual que tenemos del sitio, porque ampliamos el año pasado esta zona de intervención. Delimitamos una casa de estructura y tamaño similar a una de las casas más grandes documentadas en la manzana, que es la casa 2, y que bueno, esperamos intervenir en otoño de este mismo año. También documentamos estructuras domésticas de gran interés por lo inédito en el sitio, como este gran horno comunal, creemos que comunal, que está en un espacio en un área comunal del siglo III, y que nos permite, cuanto menos, incorporar lecturas nuevas sobre cambios en la espacialidad, en la propia reocupación del siglo III, ¿no? Junto a eso, otras áreas de gran relevancia, como el santuario, el llamado Santuario de la Puerta del Sol, que se sitúa en la entrada este al Oppidum, y que lo que cuanto menos nos define es que en determinados momentos y en determinados espacios urbanos del área ibérica, las puertas se definen como espacios también de relevancia y de representación pública. Es una puerta con un papel simbólico religioso importantísimo en el Oppidum, completamente orientada al este y en la que intervienen incluso fenómenos relacionados con orientaciones arqueoastrológicas, ¿no? Y el área palacial, lo que hemos definido como área palacial, que es una zona que rompe completamente todas las normas de modulación, de orientación, de compartimentación del espacio respecto a la zona del caserío, ¿no? Es un área compleja de la que conocemos aún poco, conocemos un edificio residencial que creemos que es el principal, al que se unen al menos otros 2 edificios excavados, y que lo que pone de relieve efectivamente dentro de este sistema de ocupación urbana de claro carácter jerárquico, que existen áreas con especial relevancia en el contexto de este tipo de modelos urbanos. El punto cuarto es la puerta norte, es la otra puerta, la puerta que creemos que tuvo un papel más comercial, que conecta directamente con el camino que conduce desde Cástulo, y que no la conocemos estructuralmente, es otra de las cuestiones pendientes, pero sí la conocemos a través del registro de superficie y de la documentación de un ataque en el marco de los momentos finales de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Y que define realmente cuál va a ser el destino de Puente Tabla a partir de este momento, ¿no? Pues se abandona completamente, no se reocupa hasta época emiral, y deja de funcionar como espacio clave en el territorio del Valle del Guadalquivir. El otro ejemplo es Iliturgi, un ejemplo que nos remite a un modelo de investigación completamente diferente, porque Iliturgi se enmarca y se ha enmarcado en los últimos años en distintos proyectos de investigación que tenían como objetivo indagar y aproximarnos a contextos diferentes relacionados con la Segunda Guerra Púnica. Veníamos de todo el ensayo metodológico de la batalla de Baécula, que nos había dado una referencia interesante sobre cómo abordar esos contextos espaciales, y queríamos ensayar en espacios distintos, en contextos diferentes, en este caso en asedio o ataque a ciudades. Claro, nuestro esquema de partida que seguía los cánones escritos y publicados era completamente erróneo, porque nuestra intención era prospectar y sondear en torno a Cerro Maquis, que tradicionalmente se ha vinculado al papel que jugó en la Segunda Guerra Púnica, y que a través de las excavaciones, fundamentalmente en los años 80, del Instituto Arqueológico Alemán y de la Universidad de Sevilla, se marcó
como el enclave ibérico y posteriormente romano de Liturgi. Claro, nuestra intención era esa, no, por supuesto, en lo que sondeábamos no encontrábamos nada. ¿Por qué? Pues porque no estábamos buscando en el sitio correcto. Fue desde la aproximación, desde análisis espaciales, cuando definimos este espacio frente a Cerro Maquis, que nuestra primera impresión o nuestra primera hipótesis era que podría ser un posible recinto campamental y que luego resultó ser el Oppidum ibérico de Liturgi, ¿no? Es decir, que el proceso histórico en torno a este enclave quedaba definido por la presencia de dos asentamientos de épocas diferentes, ¿no? Claro, aquí articulamos toda una metodología compleja de aproximación espacial y territorial al sitio, que partía de fundamentalmente análisis de fotografía histórica, que fue fundamental para aproximarnos a estas anomalías que ya nos hacían percibir, cuanto menos, estructuras que aludían, si no a recintos, a fortificaciones. Luego veremos que es una gran fortificación de un Oppidum ibérico. Esta es la foto fija en cuanto a la secuencia que tenemos en la actualidad, que seguramente variará, no tanto en cuanto al final del asentamiento, que lo tenemos bien documentado, que se vincula a los momentos finales de la Guerra Púnica, fundamentalmente al asedio y al ataque del 206, pero sí en cuanto a las fases más antiguas del mismo, a las que no hemos aproximado puntualmente y que requieren todavía un poco más de trabajo y reflexión. Algunos hitos metodológicos de este modelo de investigación: la importancia en la aplicación de la fotointerpretación y el modelado a relieve, las microprospecciones arqueológicas orientadas también para definir aspectos espaciales y secuenciales previos a la excavación. Por supuesto, la aplicación de muestreos geofísicos, que en este caso hemos hecho prospecciones que superan las 5 hectáreas en distintas áreas del asentamiento, y la primera imagen que nos dio claramente nos remitió a estos modelos orgánicos característicos que vemos también en Puente Tablas, ¿no? En el caso mejor definido, en el caso de la terraza alta del Oppidum. En este caso tenemos un modelo urbano en terraza que no es muy habitual en el Alto Guadalquivir. Tenemos Tugia, bueno, Castellones de Ceal, también se pueden definir algunas, pero no es un modelo habitual. Normalmente tenemos asentamientos en meseta, ¿no? Muy alterado en este caso por la ampliación urbana de Mengíbar, pero bueno, que nos permitía cuanto menos una aproximación a este poblamiento denso, articulado también en torno a calles con una orientación norte o sur, que nos recordaba en algunos aspectos al modelo visto en Puente Tablas, ¿no? Aplicamos también otro tipo de técnicas como tomografía eléctrica, que tenía como objetivo intentar definir esa terraza en la conexión entre la acrópoli o la parte alta del asentamiento y la parte baja, que claro, nos generaba muchos problemas de aproximación mediante técnica de georrada, y bueno, parece que sí, que se percibe algunos sistemas de aterrazamiento que permiten concretar aspectos organizativos. Como decimos, la foto que tenemos hasta el momento es de un urbanismo denso, característico de esta zona del Alto Guadalquivir. A través de excavación hemos podido aproximarnos a sondeos muy todavía puntuales. Pretendemos ampliar en futuras anualidades, pero que a nivel constructivo y técnico estamos en el mismo patrón de lo que vemos para el siglo IV en Puente Tablas, o de lo que vemos en otros asentamientos del momento, como el propio Oppidum de Baécula, ¿no? E interesante ha sido la aproximación al sistema de fortificación, bueno, nos hemos aproximado desde fuera, desde el análisis del propio asedio y ataque a la misma, y nos hemos aproximado también desde sondeos específicos que nos ayudan a ver una fortificación en algunos puntos muy parecida a la de Puente Tablas, en otros muy diferentes, como en este caso, en este punto de la ciudad, en la que hemos documentado un bastión de más de 23 metros de longitud, que lo que pone de relieve es el refuerzo importante de uno de los puntos más débiles de la fortificación, que además fue uno de los puntos que mayor incidencia tuvo el ataque, ¿no? Que se refuerza por un sistema de doble foso,
que hemos documentado también en excavación, y que se trata, de apenas unos días, del bastión número 4, que creemos que puede estar definiendo uno de los accesos a la ciudad, y que, al igual que sucedió en la excavación del bastión 3 y del bastión 5, refuerza la idea de que se trata de un sistema defensivo que se reestructura y se refuerza a finales del siglo III, posiblemente vinculado a la guerra púnica. Este es el sistema de fosos que documentamos solo en algunas zonas, no se trata de un sistema continuo. Vemos que intentan, con materiales del propio contexto del ataque. Vemos que se intenta reforzar en otros puntos, pero que quedan inconclusos en otras áreas de la ciudad, posiblemente fruto de este momento de intento de refuerzo ante la proximidad del conflicto y que no llega a concluir. Y bueno, con una documentación exhaustiva en torno a esta zona de todas las huellas del ataque y del asedio, y que nos permite incluso documentar elementos que no teníamos constatado en un campo de batalla, en un campo abierto como es Baécula, y que aquí sí lo tenemos, como son estas pilas catapultarias, ¿no?, que nos remiten también al empleo de maquinaria de guerra y de asedio, ¿no? Bueno, dos pilas muy distintos, pero que nos generan un contexto actual de investigación y contraste muy interesante en cuanto a su propia organización interna, pero también en cuanto al papel que ocuparon o que jugaron en su propio proceso histórico, ¿no?, con dinámicas muy distintas, y que en el futuro intentaremos abordar desde escalas diferentes su papel en el territorio, el análisis de la estructura urbana y, por supuesto, el análisis específico de la casa comunidad, ¿no?, más allá de su materialidad y también desde una perspectiva fuertemente social. Sitios que si analizamos desde el punto de vista de su final, tuvieron un destino muy distinto. Ambos se abandonaron. Puente Tabla se abandona, pero no se destruye, no tenemos huellas de destrucción interna. Sabemos que por trabajos sistemáticos como los que hizo José Luis Serrano en el marco de su tesis doctoral, que hay una reocupación de carácter rural de todo este valle, que hay el final de Puente Tablas coincide con un apogeo del Oppidum de Jaén, y muy diferente el destino de Iliturgi, que sí tenemos huellas de destrucción de la ciudad. La fortificación es completamente destruida en un momento inmediatamente posterior al ataque y al asedio del 206, que se abandona completamente, que el territorio queda totalmente devastado. Las prospecciones sistemáticas en el marco de la tesis doctoral de Miguel Ángel Lechuga y de la que está realizando en la actualidad Carolina Castuera nos muestran un territorio completamente devastado, abandonado, despoblado, hasta que a mediados del siglo II se traslada la población al gran enclave de lo que será la ciudad romana de Iliturgi. Muchas gracias.